La Biblia es considerada por millones como la palabra infalible de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando dos libros de la Biblia cuentan la misma historia de manera completamente diferente? Hola, bienvenidos a la Biblia en Contexto. En este canal vamos a analizar contradicciones textuales directas en la Biblia. No vamos a hablar de interpretaciones o teología compleja. Solo vamos a leer lo que dice el texto, palabra por palabra, y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Hoy vamos a ver la primera contradicción. Un evento que aparece en dos libros diferentes del Antiguo Testamento, pero con un detalle que cambia completamente el significado de la historia. Empecemos. Primero, un poco de contexto para entender qué está pasando en esta historia. Estamos hablando del rey David, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. En cierto momento de su reinado, David decide hacer un censo, es decir, contar cuántos hombres de guerra tiene en su reino. Este censo aparece narrado en dos libros de la Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 24, y Primera de Crónicas, capítulo 21. Ambos relatan el mismo evento, pero hay un problema. No coinciden en un detalle fundamental. Vamos a leer primero lo que dice Segunda de Samuel. Voy a usar la versión Reina Valera 1960, que es la más conocida en español. Segunda de Samuel 24:1 dice: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Escucharon bien? Aquí dice claramente que fue Jehová, que es Dios, quien incitó a David a hacer el censo. Ahora vamos a leer el mismo evento en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21:1 dice: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esperen, ¿qué? En Segunda de Samuel dice que fue Dios quien incitó a David, y en Primera de Crónicas dice que fue Satanás quien incitó a David. Son dos fuerzas completamente opuestas. No estamos hablando de un número que no coincide. Estamos hablando de atribuir la misma acción a Dios o al diablo. Ahora, algunas personas intentan explicar esta contradicción de diferentes maneras. Vamos a ver las explicaciones más comunes. Explicación número 1. Dios permitió que Satanás tentara a David, entonces ambos son responsables. El problema con esto es que el texto no dice Dios permitió. Dice explícitamente Jehová incitó. Incitar es diferente a permitir. Explicación número 2. Son dos tradiciones diferentes que se preservaron en dos libros diferentes. Esto es interesante porque entonces admiten que hay versiones contradictorias de la misma historia, lo cual ya es problemático si crees en la inerrancia bíblica. Explicación número 3. Satanás actuaba bajo el permiso de Dios como en el libro de Job. De nuevo, el problema es que un texto dice Jehová incitó y el otro dice Satanás incitó. No dicen Dios permitió que Satanás incitara. Son declaraciones directas y contradictorias. Lo que tenemos aquí es simple. Dos relatos del mismo evento, escritos por autores diferentes, y claramente atribuyen la incitación a dos fuerzas opuestas. Y aquí viene una pregunta importante. Si la Biblia es la palabra infalible de Dios inspirada divinamente, ¿cómo terminan dos libros contradiciendo en algo tan fundamental como quién fue responsable de tentar a David? Y esta contradicción es aún más importante cuando ves las consecuencias de este censo. Resulta que hacer este censo fue considerado un pecado por Dios, y como castigo, Dios envió una plaga que mató a miles de personas. En 2 de Samuel 24:15 dice: Y Jehová envió peste a Israel, y murieron del pueblo 70,000 hombres. Entonces tenemos una situación donde en 2 de Samuel, Dios incita a David a hacer algo. Luego Dios castiga a David por hacerlo. Y Dios mata a 70,000 personas inocentes como castigo. Y en Primera Crónicas, Satanás incita a David. Entonces el castigo tiene más sentido teológicamente. Pero no pueden ser ciertos ambos. O fue Dios quien lo incitó, o fue Satanás. No hay manera de reconciliar esto sin hacer gimnasia mental. Así que ahí lo tienen. La primera contradicción de esta serie.
Dos libros de la Biblia, el mismo evento, atribuciones completamente opuestas sobre quién fue responsable. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Conocían esta contradicción? ¿Qué piensan al respecto? En el próximo video vamos a continuar con el censo de David, porque resulta que hay más contradicciones en esta misma historia relacionadas con los números reportados. Si este contenido les parece interesante, suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.